Periodistas. Doctor Víctor Gómez Cortés, muy buenos días. Nada más estoy verdaderamente forrado como hace tanto frío aquí adentro, mano. Mira nomás. Parezco oso, ¿verdad? Sí, en todas las casas hace el mismo frío, No, Jesús. la mía hace más, mano, porque los techos son muy altos. Son muy altos. Entonces me pega más. Pero mira, tengo las manos heladas. Esta madrugada estamos grabando el martes 19 para pasar el programa que será el último del año, el 21. Amanecimos a 4 grados, ¿eh? 4 grados. ¿Y no crees que hay cambios climáticos y todo lo que estamos viviendo de la lluvia, ¿no? Todo, Eh, aun cuando podemos decir es natural, la madre naturaleza tiene un comportamiento diferente, pero la verdad es que Puebla, no sabíamos desde niños, sabíamos que habían los ciclos, ¿no? Sabíamos cuando sí, era primavera, verano, otoño, invierno. sí, Hoy efectivamente, todo es pasado, no sabemos y que todo lo agrícola tiene que ver mucho, o sea, del clima efectivamente. con todo lo que ayuda, ¿no? Y que es Sí, parte importante. Pero en fin, todos a enfermarse, ¿no? Y hay pues que todos. cuidarse, Hay que cuidarse, ¿sí? efectivamente. Hay que Bueno, ¿qué cuidarse. tema traes? Pues con referencia a la salud, me encuentro un tema donde Carlos III nombra como médico de la Casa Real a un homeópata. Y los académicos dicen que eso es inapropiado, preocupante, que un personaje de esta clase no utilice la ciencia. El doctor Michael Dixon, que defiende la curación por la fe y la herboristería, es nombrado, ¿verdad?, por el rey, y que a 12 meses de ser el nuevo soberano británico, el rey Carlos III se ha decidido por un homeópata como el nuevo jefe médico de la Casa Real. El doctor Michael Dixon fue una sorpresa para los británicos, pero no para la corte. La familia real siempre ha referido esta clase de medicina, aun cuando la reina Isabel II sufrió y murió de cáncer de hueso. El interés del doctor Dixon y del rey por la medicina alternativa inquieta especialmente cuando, si no fuera el rey, el soberano sería un jubilado con todos sus achaques, dolores de espalda y lo que es la artritis. Y eso tiene que ver mucho con lo que hemos vivido en México a través de los años y que para nosotros no es una gran noticia porque tenemos como tradición lo que es la herbolaria y de esa manera hemos curado y nos hemos sanado. Actualmente tenemos muchas hierbas que usamos y más los pueblos originarios que utilizan menos medicamentos, menos pastillas, pero se van por esta medicina alternativa tradicional y que se ha dedicado muchos años y tanto tiempo por muchos autores para rescatar de los pueblos originarios estos remedios, tanto untados como tomados, aplicados, y la gente en el pasado pues estaba sana y caminaba y comía y se curaba. Y que no necesariamente las pastillas, aun cuando sabemos la importancia y qué bueno que existan, así como los médicos super especialistas y que actualmente en esa subespecialidad solamente recoges una rodilla, solamente el tema es el corazón, el resto ya no es tan importante, una arteria, o sea, cada vez viene sofisticada más la medicina, pero que en el fondo a nosotros los mexicanos nos ha servido mucho para este tipo de curaciones y que realmente ha proporcionado pues un bienestar y una salud. Tú te tomas un tecito bien caliente de té de tila y te tranquiliza. Otro utilizará lo que es la hierbabuena y te reanima. O sea, los líquidos, así como sus componentes de las plantas medicinales, también pues son importantes, sin que olvidemos, ¿verdad?, que existe como base la herbolaria, que de ahí son extraídos todos los medicamentos, pero también existe, y qué bueno, las pastillas que tienen una experiencia, hay una evidencia para el mundo científico, siempre es esa postura. ¿Cuánta evidencia tienes en cuanto a un medicamento? Pero pues qué bueno que existan las dos. Ellos
se detectan sobre este nuevo medicamento y el tratamiento que ellos siempre se han curado y qué bueno, y esperemos que sigan así. Se ha cuestionado mucho las consecuencias de las pastillas, que si causan un daño a un órgano, a un hígado, a un riñón, tratando de recomponer otra área, pero también pues existen reacciones adversas siempre en los medicamentos y uno como médico de ciencia siempre hay que evaluar tanto el beneficio como lo complicado que pudiera ser un medicamento. Entonces, hay alternativas y qué bueno pues que siempre hay que poner énfasis en lo que son estos nuevos tratamientos, tanto científicos como los tradicionales, los herbolarios, y que esto ayuda y ha ayudado a muchísimas personas. La acupuntura tiene un papel para los chinos y eso pues ha tocado algunos puntos importantes en la anatomía de nuestro cuerpo y que cada área pues, está representada por un órgano, tanto en la planta de los pies como en las manos, pero bueno, lo importante es que está ahí para la gente, para ayudar y que el componente es ayuda, el objetivo es ayuda para lograr un bienestar y un equilibrio. Cuando decimos equilibrio, nos fijamos que una enfermedad viene a desequilibrar un estado de bienestar. Es cuando viene todo un problema y entonces decimos, ya me enfermé y tenemos diversas manifestaciones de acuerdo a la enfermedad. Eso es lo que significa la enfermedad, un desequilibrio. Se rompió el equilibrio, la homeostasis de tu cuerpo y entonces ahora vas a tener esa enfermedad. Pero bueno, siempre hemos buscado cómo cuidarnos, cómo hacer énfasis en estar mejor y trascender. Para la gente de hace muchos años se mantenían con años de vida más que ahora. Hoy se dice, bueno, hoy vas a tener más vida, pero más en degeneración. En fin, hay de todo tipo, decíamos como tradición, de acuerdo a la madera que tengas como genética, pues vas a tener una sobrevida y achaques y malestares. Y hay que recordar que somos resultado nosotros de toda una generación, muchas generaciones, y que son la réplica de nuestro ADN. Pero esa es la primera noticia que quería comentar, que me llamó mucho la atención, cómo los reyes utilizan la herbolaria. Pasando a otro asunto, y algo, Fíjate que, espérame, déjame decir ahí algo. Fíjate sí, que yo el sábado pasado escuché en un programa de radio en España la entrevista con un médico cubano, este, digo, perdón, con un médico español radicado en Miami, radicado en Miami, que es el especialista en cáncer de los más avanzados que hay en el mundo y que recientemente publicó un libro donde habla precisamente de los avances que hay para combatir el cáncer. Y hizo una reflexión que se me hizo muy curiosa. Decía, hoy en día el promedio en edad es de 70 y pico de años, hombres, mujeres, las mujeres un poco más que los hombres, pero la tendencia es que rebasemos fácilmente los 80. Esa es la tendencia en términos generales. Entonces dice, lo que sucede es que todos algún día vamos a tener cáncer. Hemos avanzado mucho en cómo combatirlo, en cómo detectarlo, pero no hemos podido terminar con él. Quizá en algunos casos se cure, pero siempre hay que estar haciendo un monitoreo. Esto salió en relación a una vacuna que dicen que se está trabajando para que te vacunes contra el cáncer de piel, creo, no me hagas caso, si es piel o es alguna cosa así. Bueno, total que todas las investigaciones dicen que si vivimos más años, todos vamos a tener cáncer entre más grandes seamos. Y dijo él, los pronósticos es que para dentro de unos 30 años, la gente pueda vivir un promedio de 120 años. O sea, hemos avanzado mucho en prolongar la vida, pero no hemos avanzado con la misma dimensión en curar enfermedades. Seguimos con
digo, dices ahorita del té de hierbabuena y del té de tila y del té de esto y del otro. Los chinos siguen usando su medicina tradicional herbolaria, los Sí, coreanos, los vietnamitas, los brasileños y los mexicanos seguimos usando muchísimos remedios caseros. Tú te vas a los mercados y hay un pasillo de los herbolarios y ahí encuentras una cantidad de hierbas y de cosas y la gente cree que con eso se cura. sí. Y la palabra es mágica y Sí, la pastilla es mágica. Con esto te vas a curar. Y tu mente dice, sí, es cierto, ya me curé. Sabemos que en la historia de la enfermedad, por ejemplo, si una enfermedad te va a durar 15 días, porque sabemos ya su evolución, y tú dices, bueno, mis mecanismos de defensa son naturales y que se echen a andar todos. Voy a tomar líquidos, me bajaré la fiebre con paños húmedos, me bañaré para no tener fiebre, para no tener más de 38 grados, porque estoy en un proceso de infección. Eso lo puedes hacer porque son medios naturales y lo hacemos de hecho, sin utilizar neomelubrina, tempra. O sea, tú puedes mantener tu cuerpo con los medios físicos estable, pero el medicamento lo que hace es acortar esa historia de la medicina y recuperarte. Yo quiero ver si las incapacidades más de 10 días a cualquier empresario va a permitirle que dices, oye, tienes tanta enfermedad, pues ya regrésate, ¿no? O sea, porque hay una labor y una actividad, o sea, tiene repercusiones. Y entonces el acortar los tiempos de una enfermedad, pues es benéfico para todos, ¿sí? Aun cuando nuestro cuerpo pueda defenderse en lo posible, y lo va a hacer, tú en la guerra, y la historia nos muestra que una fractura, nada más te ponía yo un entablillado y con el tiempo otra vez el hueso iba a pegar, chueco, pero iba a pegar, sin necesidad de una operación con una placa, tornillos como lo conocemos. Pero de que tu pierna va a quedar unida, sí, más acortada, más chueca, lo que sea. Pero el organismo es así, vuelve otra vez a estabilizarte. En las enfermedades es lo mismo. Cuando tú roncas, lo primero que vas a tener es una enfermedad de la garganta, porque estás metiendo aire frío a tu garganta y al otro día dices, ay, me duele la garganta. Sí, es cierto, porque tú rompiste el equilibrio al estar roncando, metiendo aire frío. Entonces, yo creo que cambiando, ¿verdad?, el ambiente y tratando de estabilizarlo, tú vas a mejorar. O sea, la historia de la enfermedad ahí está y está bien estudiada. O sea, no hay vuelta de hoja. Pero sí es importante reconocer que hay que cuidarnos, hay que evitar la enfermedad, hay que protegernos al salir a la calle. Si está haciendo aire o está haciendo frío, pues cubrirte. Antes decíamos, pues ponte una bufanda. Hoy tenemos los cubrebocas, que es lo que ya tenemos aprendido durante más de 3 años. Entonces, pero no lo hacemos. Regresamos otra vez a nuestra misma actividad, nuestros mismos hábitos de no cuidarnos, de no tomar agua, y eso pues te va a perjudicar. Pero en fin, o sea, la historia de la enfermedad ya es conocida y nos podemos tratar como quieran y como puedan en su alcance, tanto lo natural como la pastilla. Yo en lo personal utilizo muchas cosas naturales. Aun cuando yo prescribo un medicamento, trato de dar lo menos, porque sabemos el daño que te puede hacer. Te puede ayudar. Claro, en una artritis que dices es una enfermedad crónica, pues tendrás que tomar un medicamento o suavizar esos cambios de temperatura para que no te duelan tus articulaciones. Pero entre menos es mejor. Y tomar tus líquidos, tu agua, que es sumamente importante y vital aquí en nuestro planeta azul. Pero bueno, cada día es menos azul, pero es parte de una retórica. Pero sí hay que continuar tratando nuestras enfermedades en forma natural y si no queda de otra, bueno, pues con las pastillas. Oye, pero, Sabemos. o sea, esto es una tendencia desde que el hombre es hombre, el sobrevivir, el vivir muchos años, el cuidarse para vivir más. Antes los viejos decían que había que cuidarse en noviembre de los vientos, bueno, en caso poblano, ¿no? Porque Puebla tiene muchos chiflones, entonces tienes que cuidarte porque si no te cuidas de estos chiflones,
te viene una gripa y si no te cuidas de la gripa te viene una pulmonía. Y de ahí venía el dicho de enero y febrero desviejadero. Los ancianos se morían entre enero y febrero por los problemas eh, pues, vías respiratorias, ¿no? Pulmonías y neumonías y todas estas cosas. Te decían, cuando salgas a la calle, tápate la boca, tápate la nariz y la boca, tápate. Y yo me acuerdo de niño haber visto a personas mayores con un pañuelo en la mano que se tapaban para no respirar el aire frío. Decían eso, no sí, respirar el aire frío. Hoy ves que hay gente corriendo en las pistas, en los parques públicos, en las calles, gente corriendo, respirando no solamente el aire frío, sino la contaminación ambiental, que el aire está verdaderamente terrible. Entonces, no sé hasta dónde tanto invento de medicinas, de pastillas para la garganta, de tés de esto y de tés de lo otro, y sprays para aquello y sprays para lo otro, y que ahora todo se soluciona con nebulizaciones y que tienes que llevar a los bebés a que les pongan la nebulización y les midan la respiración y toda esta industria que hay alrededor, cuando pues antes te daba una gripe, ¿qué sucedía? Te ponían pues manteca en los pies, te enredaban los pies con papel de estraza, así es. te ponían Big Vaporub, bueno, en mis épocas era Mentolatum Descongest, te ponían el Mentolatum Descongest en el pecho y en la espalda, te daban muchos líquidos, te daban caldo de pollo, te daban, te ponían una cubeta, porque pues en aquellas épocas no había los vaporizadores, no, hombre, eso no existía. Te ponían una cubeta o una olla de la cocina con agua caliente y le echaban hojas de menta, hojas de eucalipto, cosas de ese tipo. Sí, Así era. Y sí, sobrevivimos. sí. Fíjate que se hizo un experimento hace muchos años. Decían, bueno, ¿la gripa por dónde entra? ¿Por la nariz o por los pies? Y entonces viene la narrativa de quien lo hizo, se subió al tren, se quitó calcetines y todo y sacó los pies y que se enferma. Entonces dice, la gripa entra por los pies, ¿sí? Por el cambio. Y dices, bueno, ¿por los pies o es una vía respiratoria? Entonces los cambios ahí están. Y lo que tú acabas de mencionar, ¿por qué utilizar en el pasado la cubeta con agua caliente, que efectivamente no había ni resistencias, te calentaban el agua y te lo ponían ahí para que estuviera vaporizando en la planta de los pies? Entonces, ya me recordaste que Te pues, daba resfriado y lo primero que sí, hacías, y hasta había caricaturas donde se veía a los oficinistas, con una bandeja de agua caliente y los pies sí, metidos en el agua caliente. sí, 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 sí. Entonces, cambiabas ahí la temperatura a través de la planta del pie. O sea, es posible, ¿no? Y todo era a través de observación, a través de la palabra, era el ejemplo a seguir y tú lo hacías. ¿Por qué? Pues así me dijo mi abuelita que teníamos que hacer. Entonces, el reposo es importante. Hoy damos cuenta de que los virus, que no hay antivirales, no hay manera de acabar con los virus, porque estos tienen su tiempo de vida de 3, 5 días en los cuadros gripales. Y entonces ahí dices, pues es cuestión de que dejes que muera el propio virus. ¿Qué te doy? Pues nada más paliativos, un paracetamol y punto. Reposa, cúbrete, toma líquidos y estarte tranquilo en tu casa. Eso es lo que hay que hacer en verdad. Nada de, oye, tómate un desenfriol, un descongestivo. No, o sea, deberíamos utilizar los medios más naturales porque sabemos que la historia de la enfermedad es así. En 5 días te compones y O sea, efectivamente, tenemos que dejar que las enfermedades fluyan, claro, pero cuando claro, tienes un problema del apéndice, de la vesícula, del colon, o sea, ahí no puedes dejar porque si lo dejas crecer te mueres. claro, pero tú entiendes que el colon es debido a las emociones negativas que estás pensando, que tienes, la adversidad, y dices, déjate fluir. O sea, ¿por qué quieres controlar una circunstancia que ni es tampoco de tu incumbencia? Pero te preocupas. Las emociones negativas siempre lastiman el aparato digestivo.
¿Por qué tienes colon irritable? Ah, porque comí un irritante, porque tuve un enojo, porque una preocupación. O sea, todas esas emociones sí repercuten en nuestro cuerpo. O sea, no es que venga de la nada, es que nuestra mente está influyendo y es las enfermedades psicosomáticas, pero eso hay que entenderlo. Pero tú dices, ¿cómo? Pues estabilizándote, ¿no? Si no te estabilizas emocionalmente, pues vas a enfermar. Te duele la cabeza por tensión. Oye, pero tengo presión alta. Ah, bueno, entonces ahí utiliza. Decían que el tecito de alpiste, que es un Ujú. diurético, hay que utilizarlo para poder orinar y que baje la cantidad de presión alta. O sea, de que hay remedios, hay remedios. Pues, ¿cómo voy a utilizar si hay un diurético? Lasix, ¿no? Furosemida. Pues sí, utilízalo entonces. Entonces, hay cosas que para todo el cliente hay, ¿no? Dices, no, pues me voy por lo natural, pues adelante. O sea, como que Efectivamente. la solución estaría en tener un equilibrio de todo lo que tengas a la mano para poderte curar o para tener, un equilibrio, como Sí, lo has dicho tú, en todas sí, las cosas, en lo mental, en lo emocional, en lo físico, no abusar. sí, no abusar, vivir en equilibrio. O sea, y esa es la vida, vivir en equilibrio, pero hasta apenas lo entendemos, porque no nos educaron a estar en ese estado de equilibrio, sino tú tienes que luchar, tienes que ser número uno, tienes que progresar, ¿sí? Tienes que aliviar los problemas de tu familia. O sea, ese es el componente que tú dices en lo individual, cada quien que resuelva, porque algún día ese niño se va a convertir en adulto y vas a dar herramientas. Pero nos han dicho que nosotros somos los salvadores de este mundo y dices, no es cierto, o sea, ¿quién te dijo que tú vas a salvar este mundo? Nadie. Pero cuando entramos en desequilibrio con los demás, pues vamos a enfermar y nos dan la sociedad y la cultura, pues una responsabilidad que dices, yo nunca pedí eso. O sea, entonces ahí es cuando entra ese equilibrio. Pero después lo entendemos, antes no, estamos muy jóvenes. Entonces no entendemos cómo vivir en este mundo. No nos adaptamos. Entonces, por otro lado, estabas hablando de que la gente corre. La primera enfermedad es la contaminación. La contaminación de nuestro medio ambiente es lo primero que tenemos como enfermedad. De a partir de ahí comenzamos a enfermar. Todo lo que tú me digas lo hemos ensuciado los humanos. Todo. El aire, el agua, la tierra. Todo lo contaminamos. ¿Y como para qué? Pues como para, como, Entonces, dices de la contaminación. sí, la contaminación es la primera enfermedad. Hemos ensuciado el aire, el agua, todo lo que tú pienses lo hemos contaminado. Entonces eso va a tener como consecuencia que enfermemos. Si se utiliza aguas sucias, pues te vas a contaminar en tu piel va a comenzar a reaccionar. Si hablamos del aire y con el volcán que tenemos muy cerca a nosotros, pues obviamente con esas emisiones de ceniza vamos a lastimar nuestra vía respiratoria. Aparte las alergias que tenemos de todas las plantas que están a nuestro alrededor, unos más, otros menos. Entonces, todo nuestro ambiente tiene que ver con esta enfermedad. Si tú sales al aire, ¿verdad? Con cambios de temperatura, porque dices que vas a hacer ejercicio, pues bueno, vas a contaminarte y vas a tener un riesgo. Entonces, sí hay que tener mucha precaución donde realizamos el ejercicio. El caminar es más que suficiente. Aquellos que no nos gusta trotar porque lastimamos las rodillas, porque es un golpeteo constante, pues con caminar 30 minutos, 20 minutos más que suficiente para poder tener una actividad independientemente a lo que nos dediquemos. Entonces, es importante esto que estamos hablando. La contaminación es lo que nos va a lastimar y va a tener repercusiones pues muy fuertes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hemos hablado mucho de la aspirina. La aspirina es sumamente importante en aquellas personas que tienen una tendencia a la coagulación. Para no tener coágulos, bueno, hacemos como una prevención a través de las aspirinas, que es lo más importante y evitar esos problemas que tenemos a nivel de corazón o que tenemos un riesgo de una embolia. Hay que hacer, pues, y tomar, hacer ejercicio, tener actividad y tomar como preventivo una aspirina de 100 miligramos
para que no te lastime tu estómago. Antes utilizábamos mejorales de 500 miligramos, No, no, antes, terrible. Bueno, pero oye, y esto del el Mejoral, todavía hay producción de Mejoral? sí, todavía hay. Porque es que lo desplazaron una cantidad de medicinas, ¿no? Sí, sí, sí. La sal se llama ácido acetil salicílico. Salicílico. Ácido acetil salicílico y le pones el nombre comercial que quieras. Pero lo que conocíamos en aquel tiempo de niños era el mejoral, mejoralito. El mejoral y el Mejora, mejoralito. Mejoral, ¿te acuerdas de ese anuncio? Sí, Bien. Bueno, todo pero esto de medicina está muy interesante, pero decías que traías otro tema. sí, algo que me llamó la atención, ya terminando este tema, inicio el otro. Nosotros hemos hablado del Consejo de Salubridad Nacional. Este Consejo de Salubridad Nacional es el ente en México para solamente aconsejar, no tomar decisiones. Y se habla de analizar, emitir una opinión, más no tomar decisiones sobre las evaluaciones que realicen los órganos fiscalizadores o las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Y entonces todos le toman su parecer y decir, oye, como para dónde vamos a irnos, qué enfermedades hay, la epidemiología, lo que está sucediendo en México, pero es el ente en cuanto a la salud, porque ahí se congregan todos los especialistas, los científicos de las dependencias de salud a nivel nacional. Y lo que me llamó la atención, una vez que ya expliqué qué es el Consejo de Salubridad en México, me llama la atención y que eso no ha salido mucho en las noticias, pero el presidente aprobó y decretó que margina a los científicos en temas de salud. Y así excluyó a la UNAM. Dijo que él no quiere que ya se participe en este Consejo de Salud. Sin tanta alaraca, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ese nuevo decreto por el que se expide el reglamento interior del Consejo de Salubridad General. Y dicho reglamento pretende, entre otras cosas, que todas las decisiones en materia de salud serán tomadas por el gobierno federal. El presidente López Obrador emitió un reglamento que excluye a todos los especialistas científicos en materia de salud. Eso es Los muy grave, ¿no? contrapesos, los contrapesos que pudieran debatir, sugerir, recomendar o opinar en lo concerniente a todo lo relacionado con el tema en cuestión. Retiró a los titulares, directores, representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Politécnico Nacional, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUES, y la Academia Mexicana de Pediatría AC, así como a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, Asociación Nacional de Hospitales Privados, Colegio de Médicos de México, Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. En su lugar, el titular del Ejecutivo, de igual forma, incluyó a los titulares de la Secretaría de Salud, Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, la Secretaría de Marina, el CEMAR, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual forma la Secretaría del Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el CEDER, y también incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIP, Petróleos Mexicanos, la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía. Y esto dices, ¿cómo para qué? Y solamente el titular del Ejecutivo Federal va a tomar la determinación una vez que escuche a todos estos entes. Las decisiones van a recaer en López Obrador. Y Bueno, dices, en quien sea presidente. sí, en el que sea, bueno, en este caso, pues él lo decreta y dice, pues yo quiero ser. Y dije, bueno,
pues, ¿cómo de qué se trata? Como de excluir a los científicos, de hacerlos a un lado. Han tenido un papel y han tenido una opinión. No entiendo por qué centralizar todo. Pobres militares, ¿eh? Los han agarrado como para todo. Y dices, oye, ¿cuál es tu función? Pues para todo, ¿no? Les dan todas las funciones, les dan las empresas que quieren, ya son empresarios. Y dices, ¿cómo? Pues sí, en ese sentido, pues comienzan a ver, pues tantas cosas, si me ves, ¿verdad? Y Sí, entonces, ¿para qué? No entiendo como para qué múltiples funciones a ciertos entes, pero en fin, yo creo que centralizar todas las funciones, el Consejo de Salud a nivel nacional ha funcionado, se ha dirigido, si hay que recomponer algo, hay que recomponerlo, reestructurarlo, pero no como quitar. Entonces, lo que hemos visto en este año, pues son retirar, retirar, quitar, cambiar, centralizar, nacionalizar, estatizar, y dices, no entiendo esa parte. Yo creo que no todos lo sabemos como seres humanos, como autoridad no lo sé. Yo necesito asesores de los que sepan del tema para poderme asesorar, porque si no, no sé cuál es el destino o cuál es el objetivo de tantos cambios. Y esto, pues lo hemos visto en muchas instituciones y lo que nos toca a nosotros como médicos es decir, hay que levantar la mano, ¿no? Oye, pero es un decreto del presidente, sí, pero también se puede poner un alto y recomponer esta situación. Yo no sé hacia dónde vamos, o sea, no entiendo al señor presidente, pero pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? Es como un retroceso. Y entonces pego tantos temas que digo, no sé de qué se trata. o sea, ¿Hacia dónde vamos? No lo sé. antes había un consejo, digamos, de los especialistas en la materia. Y Sí. hoy todo se centraliza en una decisión presidencial, que si el presidente llama a alguien y se hace asesorar, pues quizá no haya tanto problema, ¿no? Sí. Sí, supongamos que dices, ¿cuál es tu asesor, señor presidente? Pues Gatel, dices, Gatel a través de la historia no nos dio mucho resultado, ¿sí? Dices, pero es un personaje, pero hay decisiones que son de la nación y necesitamos de muchos pensadores, de gente que se dedica sobre el tema. O sea, no es posible decir, ¿qué piensan los militares de la salud? Pues bien, está bien, y no contradecirte, o sea, es lo que no creo que deba de existir, o sea, hay que escuchar a todos los que saben del tema y tomar una decisión, que es la tuya, punto. ¿Sí? Pero ¿por qué recae en una persona una decisión? Esto sí, ya los escuché a todos, pero la última palabra la tengo yo. Dices, por consenso y por votación y por conocimiento, yo creo que debe ser distinto. Entonces, sí hay que tomar en cuenta pues todas las opiniones, porque estamos solamente administrando una nación, no es nuestra. Por lo pronto, él ya se va en menos de 9 meses, pero en fin. Pero tantos cambios estructurales no los logro entender. ¿Para qué? ¿Como para qué? Y entonces vemos como retrocesos. Lo que ya habíamos conseguido, pues ya se terminó. ¿Sí? Yo creo que un hombre no puede tener tanto poder. No debe, no debe. Eso es ¿Sí? precisamente la división de poderes, ¿no? Así Así se es. marca la división de poderes. Sí, sí, yo creo que eso es lo que hay que proponer, ¿no? Fortalecer esos poderes, los contrapesos, porque tanto nos puede tocar un buen pensador como presidente como no. Y entonces dices, espérame, o sea, hay que tomar en consenso a todos en una democracia que Claro, se pone en tela de juicio en una democracia, ¿no? Que claro. tanto sí, que tanto no. Pero en fin, es lo que tenemos como temas, ¿no? Como temas. Pues fíjate que yo Pero traigo un tema que no tiene nada que ver con todo lo que has dicho. No, no, bueno, sí, quizá con el tema de la salud, leí un artículo, lo estoy intentando abrir, leí un artículo donde
alarmantemente en Europa, y bueno, si pasa en Europa, pues yo creo que estará pasando en todo el mundo, está creciendo el tema de la pornografía infantil. Y esto es un asunto hartamente delicado porque intervienen una serie de mafias, de grupos de negocios, de las redes sociales, el internet, la parte digital, y por supuesto, pues tras de ello están los adultos. Tras de la pornografía infantil están los adultos. Déjame ver si se abre y te lo pongo porque me parece que es Ujú, verdaderamente trascendente. Hace muchos años en las escuelas, cuando había un caso de este tipo, se procuraba no hacer escándalo, se procuraba que se manejaran las cosas internamente, sobre todo en las escuelas en donde hubo internados. No sé si te tocó alguna vez algún internado, alguna cosa de esas, pero voy a, voy a hacer una pausa y te pongo lo de la pornografía infantil. ujú, Mira, acá tengo la noticia que salió publicada en un portal que se llama Ethic, de ética, y dice, al menos uno de cada 5 menores es víctima de violencia sexual durante la infancia y uno de cada 3 ha sido obligado a hacer algo sexualmente explícito en Internet. Además, el 62% de todo el material de este tipo acaba alojado en algún país europeo. El Parlamento Europeo se une en bloque para sacar adelante una regulación contra el abuso sexual de menores en la red. Fíjate nada más esto, mano. Me dio pavor. O sea, te narra cómo se hace una relación, cómo buscan a las niñas, a los niños, cómo quedan con ellos, cómo los van envolviendo. Es una táctica que le dicen grooming y es una práctica de manipulación online en la que un adulto se hace pasar por un menor para explotar, abusar y extorsionar a los menores. Y esta práctica está creciendo tremendamente. Se destaca hay un aumento del 82% durante los últimos años. El año pasado a los abusos sexuales a los menores en Internet, marcados como grooming, aumentaron un 82%. Es un tema muy delicado, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el control de lo que está pasando en las redes. Los cuerpos no son juguetes y las pantallas no son solamente imágenes, píxeles. Hay personas detrás de ellos. La pornografía se está colando por todas partes y afecta fundamentalmente a los niños. Es un tema que me preocupa muchísimo. Ya se conectó don Olinto Montiel. Buenos Aquí días. está. Buenos días, buenos ¿Cómo días. ven la pornografía sí. infantil? Fíjate, Pues Jesús Manuel, que tú dices, cada día va en aumento, ¿no? Con la exposición de los niños, mostrando el cuerpo de los niños y abusando de estos niños. Y dices, a ver, yo creo que existe una autoridad a nivel nacional, a nivel mundial, tienen ellos todo el poder sobre su empresa, que es el Internet, que pudiera bloquear cuando una palabra, una imagen se está representando desde donde venga. Pero pareciera que hay un contubernio, ¿no? El permitir que tú muestres a través de mi canal, porque yo lo estoy viendo cómo estás exhibiendo, y no bloquearte. Pareciera como un contubernio desde ahí. Segundo, puede ser el dueño del Internet, de la empresa, o a nivel nacional, que también decimos, hay policía cibernética, ¿no? Y Sí, dices, nada más que sí, cuando sucede esto, Víctor, o sea, el Internet es una red, es una red que navegas con los diferentes, el Safari, el Google, el no sé qué tantos navegadores hay, pero hay páginas de suscripción. Está llamado OnlyFans, hay uh-huh, páginas de pornografía explícita que son de paga.
Y ahí es en donde se pueden dar todas estas investigaciones. O sea, por eso es un asunto que le compete, en este caso, al Parlamento Europeo, pero debería de competirle a todo el mundo, a todas las autoridades de todos los países. Así es. Tú dices, ¿dónde quedó el UNICEF? Los que cuidan a los No, niños, pues el ¿no? UNICEF es un órgano de extensión de la ONU que sirve para hacer propaganda de globos y de calcetines Dices, bueno, sí, es parte de un negocio. ¿Cómo es posible, y lo voy a poner así como ejemplo, cómo es posible que a Fox le bajaste su modo de expresión? porque se metió con Y, y el cua- amigo de Musk, y Musk es el sí, dueño a del, eso me refiero. del O X. sea, ahí sí lo puedes hacer, pero cuando encuentras este tipo de páginas y que te estás dando cuenta de todo el mundo cómo está entrando, tú dices, ahí sí no lo puedes bloquear. O sea, ahí tienes también mucho que ver. Ahora, dices, bueno, es que los niños y los papás están provocando toda esta parte porque lo permiten. Cuando yo veo que la pornografía infantil, y debo de tocar la inteligencia artificial. Tú has visto ya la inteligencia Sí, artificial sí, haciendo una recreación de un sí, personaje. sí, sí. Imagínate ahora la inteligencia artificial mostrando lo que antes hacían los niños como humanos. Hoy va a ser tal vez este tema en donde no hay una regulación, no hay normas del uso de inteligencia artificial, ¿no? Y que Ya las pareciera, están haciendo, ya las están haciendo también en Europa. En Estados Unidos también ya hay ahí algunas directrices, pero no en todos los países. China, por ejemplo. ¿sí? Entonces van a mostrar cosas que tal vez inimaginables en esa inteligencia artificial que no podían hacer con los niños humanos. Pero ahora con la artificial sí lo van a poder hacer. Y tal vez es más recreativo. Así me lo imagino, ¿no? No, Lo bueno, es que que no estás nada lejano de la realidad, ya se está haciendo. Bueno, Xóchitl Gálvez ya sacó a un personaje cibernético de este tipo digital que sí, contesta las preguntas para el que quiera saber qué está pasando con Xóchitl. El ayuntamiento poblano también sacó a su Ángela, creo que se llama, donde tú te metes y preguntas o denuncias o pides, hay un bache frente a mi casa y ella sale y te contesta y toma nota y es un sistema de información y de comunicación para toma de decisiones. Ahora, imagínate que te hagan con todos los efectos de la tecnología digital, figuras de niños, o sea, imágenes de niños. Si lo hacen con adultos, pues lo harán con niños para representar actos explícitos sí, relacionados con el sexo. Esta fue una de las razones por las cuales se hicieron las huelgas en Hollywood, porque la inteligencia artificial, el chat GPT, toda esta serie de cosas que hay, iban a sí. desplazar a los actores, a los que doblan las voces, o sea, es increíble el asunto. Ujú, ujú, ujú. Y entonces ahí pregunto, en nuestra neurociencia, ¿qué es lo que nosotros, y eso seguro que está estudiado por quien se dedica a ello, el decir, ¿qué efecto debo de provocarle a quien está mirando esto? Tus sentimientos, qué elaboras en el cerebro, eso que se da la conexión. Y que digo, ¿cómo neurociencia? Me están manejando y manipulando mi sentir, ¿sí? Y entonces está captado a través de esto, ¿no? De estos métodos, para poder penetrar a quien quieran. Qué fuerte. Así lo ven. Así es, Ay, así es. no. Oigan, pues fíjense que, bueno, primero buenos días y una disculpa por estar hasta aquí. Ayer llegué de Villahermosa muy cansado, pero bueno, aquí estamos. Ah, Te fuiste al fuiste en Tren el Maya. tren, Sí, te estuve, fui fuiste en el allá a dar tren. clases este fin de semana ¿En el y Tren Maya te fuiste? las carreteras, ¿cómo, perdón? ¿En el Tren Maya te fuiste? No, no, porque parte de Campeche. No, me fui No digo todavía por las horas. en el ADO, No, pero pues son las 12 carreteras horas, son, ¿no? no, pues fíjense que de ida normalmente se hace uno 8 horas.
Me hice 18 horas hasta Villahermosa, ¿Por qué? porque las carreteras están imposibles. Estuvimos detenidos varias veces, horas, así horas. El congestionamiento, nunca supe por qué, estuve buscando en el X, antes Twitter, si había reportes de Capufe, sí, pero no especificaron realmente de qué fue, si por reparaciones. Había dicho el conductor que nos íbamos a ir por Jalapa, no por la vía normal, porque había accidentes, otro elemento. Pero nos fuimos por Jalapa y fueron 18 horas, fueron Sí, oye, horripilantes. sí, sabes que hay avión, ¿verdad? Fíjate, para otra me voy En en avión, México, porque Villahermosa. es que fíjate que normalmente sale uno en la noche y llega uno bien, se duerme uno, es muy cómodo el camión, muy cómodo, mucho más cómodo que un avión, y uno se duerme, entonces pues realmente el viaje ni se Nada siente más porque que no en el sufre. avión te haces una hora. Ese es lo Aquí te bueno. Sí, una aventaste. hora de acá a Villahermosa, pues sí. Qué barbaridad. Para la próxima sí, me voy en avión. Bueno, Pero bueno. Sí, yo acuérdate veo, que las carreteras están inseguras, mejor vete en avión, sí, en exactamente, verdad, en también. verdad. Te sale igual del mismo costo. Sí, sí, sí. Y en el futuro, pues me iré en tren. Si Si es que ya, hubieras hablado a tiempo y Jesús Manuel nos presta su helicóptero. ándale. No, Sí, ya sí, sí. fíjate que no lo hubiera podido hacer porque se lo renté al ayuntamiento ahorita. Para cuestiones. Bueno, pues fíjense que este asunto de la pornografía infantil, del abuso de los niños, es un tema más monstruoso, gigante de lo que podemos imaginar, porque, por ejemplo, este asunto, hablando de lo Hollywood, el famoso asunto, real o no, del famoso Pizzagate, ¿no? Los asuntos sobre Brian Epstein, su isla, donde fueron muchos famosos y muchos poderosos. Probablemente, es lo que se sospecha, algunos lo aseguran, a eventos de pedofilia. Entonces, y esto le comentaba yo con alguien y me decía, porque últimamente hay algunos grupos en el mundo, sobre todo en Europa, grupos de pedófilos que pretenden que eso ya se acepte como pues una variante de la conducta humana sexual y que ya no se criminalice. Bueno, para algunos es algo aberrante, siquiera imaginarlo, pero me dice, oye, pero no, estás mal, porque dice, eso no es de ahora, eso es de toda la vida, De en la siempre, historia de la humanidad. en la historia de la humanidad. Dice, recuerda aquí en México, familias nuestras que se formaron con parejas donde la chica tenía 13 años, 14 años, pues eran prácticamente unas niñas. Entonces, ¿por qué se permite, bueno, se permite entre comillas todo eso? ¿Por qué no se acaba? Por ejemplo, tú, Víctor, mencionabas la policía cibernética y todo eso. Y yo creo que hay gente muy poderosa metida en esto, gente de los mismos gobiernos, del color que sea, gente a veces de la misma policía, gente de las corporaciones que se encargarían de vigilar esto, de legalizar su persecución, quiero decir, de implementarlo. Y sin embargo, sigue, por ejemplo, el pueblo de aquí de Tlaxcala, célebre por este tipo de prácticas de la Sí, explotación de pero menores. ahí es ya con personas adultas y aquí Sí, el pero tema también, es sí, la manipulación de los menores sí, para ponerlos en la pantalla de Internet. exactamente. Recordemos, por ejemplo, que en esta variante, insisto yo en esta variante del abuso a los niños, del comercio sexual que se da, por ejemplo, en los principales puertos de México, en Acapulco es uno de ellos, donde hay comercio, hay turismo de gente mayor, viene de Estados Unidos, Canadá, Europa, y pues familias, madres que alquilan a sus hijas, a sus hijitos pequeños, pequeñitos, y ahí están en el Zócalo, en diferentes partes, pues realizando este tipo de comercio. Y regresando a la pornografía Bueno, infantil, perdóname, sí, lo que sí, se ha llamado el turismo sexual. Eh, exactamente. Tailandia es uno de los Oh, sí, países que está en los primeros lugares de la explotación de esto que llaman el turismo sexual. turismo Y sexual, algunas playas mexicanas también entraron en las listas exactamente. internacionales
y sí, algunas islas en el Caribe, etcétera. es terrible. Entonces el abuso a los chicos, a los chiquitos, a las niñas pequeñas, es dantesco, ¿no? Y en la red, en el internet, pues los niveles a los que se llega, yo creo que la inteligencia artificial entra probablemente, y yo creo que no falta mucho para que eso ocurra, a sustituirlos. En cierto sentido, ojalá, en cierto sentido, y fuera totalmente, porque así dejarán de utilizar a niños reales, ¿no? Pero, pues también es una de las industrias más poderosas y uno se queda reflexionando esa pregunta que hacías, Víctor, y que las neurociencias pues tal vez tengan mucho que decir. ¿Por qué a mucha gente le fascina? ¿Por qué a mucha gente se inclina por ejercer su sexualidad con niños y no pues con un adulto, una adulta, ¿no? ¿Qué, Sino qué con hay niños. ahí en eso de la tendencia de los adultos a manosear, iniciar de alguna manera las experiencias sexuales del cuerpo de un bebé, de un niño? Y Hay mira, una enfermedad, ahí hay un trastorno mental. pues para mí sí es una perversión, es un trastorno, por Sí, supuesto. es una perversión, pero Sí, ¿podríamos definir el origen de por qué sucede esto? mira, esto que señalas, me detengo tantito ahí, eso de perversión. Sí, pero hay algunos profesionales, incluso psicólogos, que esto ya no lo ven precisamente como una perversión, sino como una variante de la conducta sexual humana. A mí se me hace monstruoso que llegara a afectar. Caray. Sí, es como, por ejemplo, este otro trastorno, la psicopatía, que hasta ahora muchos manuales, muchos libros profesionales de psiquiatría, de psicología clínica, se conserva como una, con disturbio, una forma de trastorno grave, la psicopatía, pero en algunas nuevas tendencias igual se considera ahora la psicopatía solamente como una variante de la conducta humana, ya no como un trastorno. Entonces, pues hay cambios. La homosexualidad, por ejemplo, todavía allá por los años 50, se consideraba una aberración sexual, una desviación de la conducta normal de la sexualidad. Hoy no, pues en eso estamos de acuerdo, que simplemente pues, es una variante de la conducta sexual humana Bueno, absolutamente ayer en aceptable. el Vaticano ya se lanzó la comunicación oficial del dicasterio de la fe, del no sé qué de la fe, donde el cardenal responsable de esto dice que se debe bendecir a las parejas independientemente de su preferencia sexual, aunque esto no significa el reconocer un sacramento que es el matrimonio, Ah, pero no se les puede negar la bendición. mira, pues Todo sí, una sí, sí, evolución, ¿eh? toda una evolución, sí, va Sí, cambiando todo, hombre. pero el peligro, pues yo veo como peligro no que se bendiga, incluso hasta que se acepte el matrimonio de personas, pues del mismo sexo, eh, pues que que se les case, vaya, ok, está bien que no, en cierto sentido, pero sí se les dé la bendición. Digo, está bien según las normas del Vaticano y todo eso, pero eso no hay tanto problema, o sea, para mí no hay ningún problema, al contrario, qué bueno, pero tanto la pedofilia, tanto como la pornografía infantil, sí son monstruosidades, pero insisto, creo que como sigue porque hay gente de muy alto poder, que entre otras cosas son psicópatas, que no les importa la vida humana, ni la dignidad, ni el respeto por los pequeños, y de alguna manera hacen que lo persiguen. Sí, sí hay corporaciones que los persiguen, sí, porque de repente se descubren redes muy poderosas y se aprende a la gente. Eh, pero bueno, pues nada menos aquí en México el célebre caso que denunciaba Lidia Cacho, ¿no? Por ejemplo, eh, y que llevó a la cárcel a este personaje horroroso con el que se... Oye, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. O sea, aquí muy cerquita. Aquí a la vuelta, vaya, a unas calles, güey. Híjole. Sí, o sea, sí, muchas veces se desarticulan estas redes, se encuentra a los pedófilos, a este tipo de redes, pero otras no. Bueno, no me acuerdo, ustedes seguramente sí se acuerdan si Brian Epstein, creo que murió, ¿verdad? O está en la cárcel, algo pasó, el del caso del Pizzagate.
pero esos son gente muy, 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 muy poderosa metida en estos asuntos, por lo menos de Hollywood. Entonces, y eso nada más de allá, pero eso es mundial, eso es mundial. Así que es que el poder financia, está metido, tiene tentáculos, así como las grandes compañías armamentísticas, las grandes compañías petroleras, los grandes laboratorios farmacéuticos, bueno, pues también son gente tan poderosa que tiene que ver con la pornografía infantil. Es terrible. Y ahorita que mencionabas, Víctor, el avance de la tecnología, estaba yo viendo una nota, no la tengo ahorita a la mano, pero es impresionante los niveles a los que ha llegado el avance tecnológico. Estaba viendo una nota de un cuate que estuvo metido en la KGB rusa y que es un tipo con mucha experiencia en investigación y ahora se dedica, tiene un canal en Telegram y cosas así. Ese fue su nombre, mi memoria está un poco mal. Daniel Stulin se llama, Daniel Ah, Stulin. claro, Daniel Sturgeon es el autor de una serie de libros maravillosos sobre Ah, estos asuntos de los grupos Bilderberg, ándale, los ándale. grupos, ¿cómo se llamaba el otro? Ay, se me fue el nombre. Bueno, de estos consorcios de grandes empresarios que se reúnen cada año o cada 2 años Sí, y que son reuniones secretas y que ahí toman exactamente. decisiones para dirigir al mundo. Exactamente, que ahorita parece ser que estamos en. Pugwash es el otro Ah, ok, grupo Pugwash y el Bilderberg. el Eh, grupo Bilderberg. en la parte visible sería la reunión de Davos. Exactamente, Eligen siempre un hotel en sí, una ciudad europea, tienes que ser invitado, tienes que ser avalado. Algunos mexicanos han estado ahí, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, fueron de sí, los sí. convocados en un determinado momento. Y bueno, grandes empresarios, no al nivel de Carlos Slim. Estamos hablando de los hombres que realmente dirigen la economía del mundo. Sí, sí, sí. Y fíjate que hay una española, una Hay una española, escritora, sí, sí, se llama Cristina Martín Jiménez también. Ella ha sí, hecho investigaciones y tiene libros sobre es precisamente estas más, corporaciones. este hombre, Stulin, vive en España. Creo que sí, 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 sí. vive en España, sí. Yo Sí, tengo varios bueno, libros de él, ¿eh? mira, interesantísimo. Sí, bueno, él estaba diciendo en una nota que no sé si ustedes recuerden un vuelo de Malasia, ya célebre la MH300, no sé qué, que desapareció, literalmente desapareció, no se supo qué pasó con ese avión, hay muchas pues hipótesis, hasta teorías de la conspiración, que se lo llevaron algunos seres de otra dimensión, otro planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que dice, y es muy interesante, es que él se pregunta quiénes iban en el avión y descubrieron que en el avión había dos científicas chinas, bueno, no recuerdo si son mujeres o hombres, pero dos científicos de altísimo nivel en China que incluso patentaron una tecnología que es verdaderamente de ciencia ficción. Esta tecnología tiene que ver con la creación de un líquido que se autoensambla. No sé si alguna vez vieron una película de Terminator donde sale un ser como una especie de robot que lo destruyen, pero todas sus partes son como de mercurio y se Ajá, vuelven a unir y se y se vuelven a vuelven a unir. autoensamblar. Dice, bueno, Ah, eso ya no es ciencia ficción, eso ya es real. eso ya Estos es real. Sí. chinos han logrado hacer el metal líquido autoensamblable. Y recientemente vi otra nota en X donde incluso están las imágenes, que ya esta tecnología la van a empezar a usar en forma de unas moléculas muy pequeñitas de líquido autoensamblable, que son capaces de separarse y dirigirse a diferentes partes del cuerpo para realizar tareas X, no recuerdo de qué, y se vuelven a unir y son capaces de recuperarse fuera del cuerpo. Y bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque ciertamente la tecnología, la inteligencia artificial está llegando a niveles que nunca habíamos imaginado. Por ejemplo, este tipo de cosas. La creación, la clonación, ahora se puede clonar la voz de cualquiera. Hicieron un experimento con esta Fernanda Familiar y en el momento el chico que estaba hablando de eso hizo con una aplicación, clonó su voz diciendo una serie de cosas, pero no era Fernanda Familiar, ya era la voz clonada de ella.
y era igualita. Entonces, tanto en imágenes, en voz, en todo, pues ya no se sabe qué es real y qué es irreal. Todavía algunas imágenes y voces se nota, se nota que no es lo real. Por ejemplo, las imágenes de Xochitl virtual, con inteligencia artificial, pues uno se da cuenta que pues no es real, ¿no? Está cerca, pero no es real. Pero en el ejército, en altos niveles, sí ya no se nota la diferencia. Entonces estamos asistiendo a un escenario pues ya impredecible, ya puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y de Bien. la infantil, pues no nos asustemos entonces de que eso esté ocurriendo ya. Entonces vamos a regresar todo por escrito y firmado y sellado, lacrado, Yo creo que, ¿no? Tenemos pero que eso se entender. puede clonar. Bueno, no sé si en este programa fue donde conté cuando falleció el inventor de el email, del correo electrónico. Ah, no recuerdo. Este señor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le hacen una entrevista ya muy mayor, ya poco después de eso murió, y le preguntaron pues, que cómo había llegado a este asunto, ¿no? Entonces, pues, contaba todas las partes anecdóticas, tecnológicas, etcétera. Y si tenía correo electrónico. Y dijo él, no, yo nunca lo usaría, yo sigo usando el correo convencional. Pues sí, sí, El sí, sí. inventor del correo electrónico. Es que todo esto de veras nos lleva a una cantidad de deducciones que supera la imaginación. Tras de Híjole, todo lo que estamos padeciendo y estamos viendo y estamos viviendo, hay grandes inteligencias que están organizando el control de la humanidad, valga la expresión, sí, sí, sí. dirigida hacia los intereses que les benefician a ellos en lo económico, en lo político, en lo social. Ah, Hay un artículo que leí hoy en la mañana muy temprano, que dije yo, bueno, pues ya de lo que anda uno haciendo, lo que es tener insomnio, man. Pero hay un artículo que me espantó, salió publicado en Forbes y dice reflexiones sobre la propaganda y la comunicación política digital. Las redes sociales y canales digitales son cada vez más determinantes en los procesos electorales. Su influencia crece, sin embargo, también los excesos y los desaciertos. Dice el señor Paredes, se llama Alfredo Paredes, que es dueño de una empresa que se dedica a estos temas. Dice, los canales digitales nos ofrecen diversos puntos de vista, el acceso a las opiniones, comentarios, las noticias, análisis y contenidos que dan cuenta de los problemas, de las demandas, las expectativas y las oportunidades que deberían ser prioritarias para los electores. En sentido positivo, todo esto podría representar un cúmulo de comunicación, intercambio de ideas, proyectos, debates, personalidades, exposición con pues recursos ilimitados, todo esto para tener una oferta valiosa durante pues, las campañas políticas, pero no es así. El tema es que hay abusos y hay simulaciones y hay manipulaciones. Entonces cita algunos ejemplos. Impresiones, percepciones y apariencias sin esencia. La comunicación política digital es el campo más fértil para crear apariencias, simulaciones, mentiras a medias y trucos de manipulación que además la sociedad acepta prácticamente como válidos y comprobados. Las herramientas digitales permiten crear perfiles, historias, mitos, acontecimientos trascendentales de la nada. Granjas de bots y comunidades pagadas se encargarán de agregar las virtudes, inflar a los seguidores, incluir las opiniones y sumar me gusta para que un candidato sea percibido el más apto para gobernar. La gente no se detiene a reflexionar sobre la eficiencia, honestidad, calificaciones, capacidad y cualidades para gobernar. Se inclina por la supuesta arreglada y pagada simpatía, por el carisma. En fin, el artículo es muy bueno, se los voy a mandar, porque
ilustra muchísimo, mano, de lo que está pasando con este, iba yo a decir submundo, pero no, el submundo somos los reales, el mundo son ellos los que están Sí, manipulando todo. exactamente. Impresionante. Sí, Sí, porque lo que dice Daniel Stulin, está Cristina Martín Jiménez y otros, pues es de que incluso los grandes personajes de los países, digamos Biden, Putin, y los demás primeros ministros y presidentes, pues es un nivel, pero arriba de ellos hay otros, precisamente, ¿no? Familias muy poderosas que forman parte del grupo Bilderberg, por ejemplo, ¿no? Y otros, pero son unos cuantos, o sea, digamos el 1% de la humanidad o menos son los grandes poderosos de la Tierra, ¿no? Y los demás son, pues, marionetas en cierto sentido, man. para mí lo más preocupante es cómo es posible que lo que veo en las redes sociales, como el caso de Mariana, la de la Regia, la gente se va por lo popular, pero no atiende si es capaz de dirigir un municipio, un estado, una administración. Y sabiendo eso, todavía te atreves a votar sobre un personaje que no te ha dado muestra de su capacidad y su administración y en lo colectivo. Y entonces, ¿en dónde estamos como seres humanos? O sea, eso, ¿cómo es posible que dices, ah, es que está guapita porque se ve bien, porque habla bien y me cae bien? Pero es la que va a administrar un colectivo, una mejoría de una situación, de un lugar. De eso habla el artículo. Ya se los Y, mando. dices, Ok. y el problema, la pregunta es, pues, ¿qué estamos pensando como ciudadanos? O sea, ¿qué estás escogiendo? Es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? Pones Bueno, gente pues sí. incapaz a administrar, que es para todos, un beneficio, un bienestar. Entonces, no logro entender que a pesar de las muestras que estás dando, todavía te escojo para que nos guíes. No es Pues posible. dice que ese es el papel de los medios, ¿no? Como bien dice Jesús Manuel, y es la creación de imágenes y que sean muy, muy atractivas con todo el manejo de la información que eso implique. Y lo vimos precisamente en la creación de parejas para presidente, como en el caso de Peña Nieto y la Gaviota, ¿no? Fue una creación de los medios. Funcionó, entre comillas, mientras fue la administración, pero terminó y cada quien por su lado, o sea, fue todo es un show, pero a la gente, a mucha gente les encanta ese show, esos shows, ¿no? Y bien decía libro de Homo Videns, este Ah, italiano, ¿cómo se claro, llama? claro. Ah, eh, ahí se me fue, algo el pasó con mi israelí, memoria. sí, sí, Bueno, en Homo Videns se dice que precisamente el papel de la televisión y de los medios es crear la realidad. Entonces nos presentan esa realidad y nos vamos con la finta y pues ante el embate, el cañoneo, el bombardeo por ejemplo, la imagen, a la gente le gusta, por ejemplo, la gente guapa, gente bonita. Harari, ¿no? Harari. No, 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 ese es el Yuval Harari, el otro, este referente israelí. No, Ah, no, 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 perdón, perdón, sí, claro. olviden, El Homo este, Videns, sí, claro, ah, el libro de piedra de toque en la carrera de comunicación durante muchos años. exactamente, ¿no? Entonces en la televisión bueno, antes en el radio, Un ensayo, recordemos el claro. radio del caso de la invasión marciana de George Orwell, que por radio, eh, no, no fue George Orwell, fue otro, un actor famosísimo, Sartori era, Giovanni Sartori, exactamente, Sartori. exacto, exacto. Bueno, pues antes en el radio se creó, se narró la invasión extraterrestre. Claro, claro, Orson Sí, Welles, y sí, se creó, bueno, hubo hasta suicidios, sí, sí, hasta sí, suicidios, porque la gente se lo efectivamente. creyó. Cuando se Entonces, demostró la fuerza que tenía la comunicación por radio y la gran exactamente, manipulación que se podía hacer sí, con la sí, sí. radio. De Y ahí antes de tomó la radio, una sí, proporción tremenda la radio como un arma política. exacto, sí. Y antes de la radio fue, bueno, fue la literatura, literatura.
Al claro. parecer hubo algunos impactos de ciertas novelas que generaron conmoción en la gente. Entonces, bueno, pues siempre hemos estado manipulados por el poder, siempre, siempre de los siempre. O sea, creo que no ha habido época donde el pueblo, el popolo, se ha manipulado pues, por los grandes poderes en turno. O sea, en todas partes, ¿no? En todas partes se cuecen habas, diríamos aquí los mexicanitos. No, el problema es que no hemos evolucionado. A pesar de los años no Tal hemos vez, entendido. ¿Cómo es exactamente. posible? Actualmente a esto le llaman, cuando la gente llega a darse cuenta de esto, dicen que estamos empezando a salir de la famosa Matrix, haciendo alusión a la película esta de ciencia ficción, que para muchos deja entrever estas diferentes capas de, entre comillas, realidad que la gente normal creemos, pero hay otras capas que son las más reales que la que nosotros creemos. Entonces, pues sí, nosotros vamos creyendo muchas cosas que pues son más bien convenciones sociales y actuamos con base en esas convenciones sociales, pero son hasta cierto punto fantasías, digamos, por ejemplo, y eso es, pues, es necesarísimo y tan real como, por ejemplo, las divisiones políticas. ¿Dónde empieza Puebla? Dice, pues, aquí termina Puebla y aquí empieza Tlaxcala, por ejemplo, o Morelos. Y uno se baja del auto y pues, uno busca la línea, pues no hay nada, es la tierrita. No, no hay Entonces uno nada. tiene que imaginar, Son tiene que las imaginar coordenadas. Bueno, antes eran las mojoneras, las eran mojoneras, los exactamente. magueyes, ¿no? Hasta donde están los magueyes es esto, de ahí para allá es otro, ¿no? Exactamente. Pero es toda imaginación, solo es imaginación. Sí. El mismo dinero también, un billete de 500 pesos, todos hemos convenido en que vale 500 pesos, pero en cierto sentido, ¿realmente está respaldado por dinero, como un cheque? Pues Sí, sí, algunos se dicen que supone no. que el Banco Central debía tener Exactamente. el dinero y todas estas cosas, ¿no? Y alguien decía, es que si un día llegan todos los cuentavientes y piden su dinero en el banco, viene una crisis mundial Una porque crisis no brutal. hay, o sea, no está el metálico, ¿no? ¿Sí? Hubo una Sí. serie española, hay una serie española genial, que al final hacen esta reflexión brutal, porque se llama La Casa de Papel, no sé si la vieron. Claro, por supuesto. La parte final de La Casa de Papel hacen esta revelación, dicen, bueno, en realidad no robamos dinero, robamos fantasías, algo así dicen, ¿no? Y, híjole, es tremendo lo que sucede. Sí. De ahí, hay un cortometraje en YouTube, ojalá lo puedan ver, es muy, muy interesante, se llama Psicópolis, dura 15 minutos, 20 minutos, vale mucho la pena porque es el experimento que hace un maestro de psicología social con sus alumnos y todos caen redonditos y los Ujú. va manipulando. Pero hay unas partes donde dice este maestro en España que le dice a sus alumnos, en realidad, perdón, la realidad es una construcción social, pero es más, para algunos la realidad es un delirio colectivo, porque de veras a veces somos muy delirantes en lo que hacemos. Y ahí vamos, todos en el mismo camión. Sí. Hay gente que sigue pensando que la Tierra es redonda Bueno, y y otros es que siguen pensando cuadrada, que es ¿no? plana, ¿no? Es planita. Bueno, hay gente, hay grupos muy serios de terraplanistas y sus argumentos de repente sí hacen pensar, dicen, ay, ¿no será que de veras? O sea, oh, es muy raro eso, ¿no? Sí, Yo creo sí, que vamos a la autodestrucción, ¿no? Pero esto no bueno, es nuevo. Me vino a la mente Sodoma y Sí, Gomorra, es el nombre de dos ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham, cuya historia sí, es relatada en el libro del Génesis. Y dice, la ganancia y el apego excesivo a propiedades y las riquezas, la destrucción y pues queman todas las ciudades, ¿no? La práctica de la homosexualidad, por lo menos masculina, por parte de los sodomitas. Y viene el ujú, castigo, ¿no? O sea, no es nuevo, vamos para de allá. nuevo. Más que ahora sí No, ya se tardó el castigo. anda, no sé quién lo vaya a ejecutar el castigo, pero Sí, caray, pues no es nada nuevo, ¿no? no. Cada quien sus creencias. oigan, ¿Hacia yo, dónde vamos? No lo sé. ese es el último programa del año, ya la semana próxima no hay transmisiones. Seguramente muchos se van a quedar en su casa. Yo encontré una serie que me la eché en un día entre Vale, la computadora y esto y lo otro. Es una miniserie de la primera temporada, son 10
capítulos. Se llama Mar de Fondo. Es una miniserie Es dirigida. española, creo, ¿no? No, es belga. Es Ok. belga. Es un drama belga, donde un grupo de pues, amigos ricos que están en una playa tienen que convivir con el personal que trabaja en un bar, pues, que no es rico, y se desarrolla toda una serie de dramas. Sorprende mucho lo que sucede y ayuda mucho a entender lo que está pasando con los jóvenes. Es una manera de explicar el consumo de drogas, la manipulación, las relaciones pues, familiares, este, la preferencia sexual, muchas cosas de los jóvenes. Es una serie dirigida para adolescentes, pero yo creo que los adultos tenemos que verla. Yo Claro. se las recomiendo, Mar de Fondo. ¿En qué plataforma? En Netflix, ahí es donde la vi. Sí, sí, Ok, sí. No sé si estará en otra. ok, Sí, sí. Pero está bueno, bien. señores, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por toda la amabilidad de su presencia a lo largo de 52 semanas, 51, porque las 52 no vamos a estar, 51. Muchas gracias, saludos a nuestra querida Aida, donde esté, está de vacaciones, tiene derecho, y si ustedes salen, pues disfruten mucho. Un abrazo muy fuerte de Navidad, como dicen en mi pueblo, feliz salida y mejor entrada para la Nochevieja y el Año Nuevo. Un abrazo muy Así es. fuerte. Muchas Un gracias. abrazo para ustedes también, No, con mucho cariño, mucho aprecio, admiración. pues Sí, agradecerle a todo el grupo, ¿verdad? Y a quien nos escucha, el agradecimiento por siempre estar juntos y seguir muchos años, pues participando. Y gracias, Jesús Manuel, por No, reunirnos gracias a como ustedes, siempre. gracias a ustedes. ¿Eh? sí. Temas Un variados, abrazo. temas de reflexión, temas de controversia y no hay línea. Así Hay línea, es. hay línea. No hay No, línea. no. Libérelos, Bueno, un Un abrazo. Dios. abrazo a todos. Gracias. Bueno, Gracias. pásenla bien, Bye. nos vemos, chao. En el pasado, muy pasado, la Navidad estaba rodeada de música y poesía. Había villancicos, heredados desde el siglo XV y cuya producción se mantuvo hasta el XVIII en Portugal y España. En Puebla hubo un famoso compositor del barroco, Juan Gutiérrez de Padilla, quien aportó algunas composiciones en la Catedral de Puebla. En las pastorelas había, por tanto, villancicos más modernos, casi todos llegados de España y adaptados al español de México, como Arre Borriquito, Los peces en el río, o del inglés como Blanca Navidad de Irving Berlin, y por supuesto, Noche de Paz, traducida a unos 300 idiomas y declarada ya Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y donada al mundo por el compositor austriaco Franz Gruber. Pero también había cuentos de Navidad y en algunas casas se leían las crónicas propias de las fechas, pero heredadas del siglo XIX. Salacaín había buscado algunas de las crónicas de esa época. Se topó de inmediato con dos, ambas referidas a las experiencias en la Ciudad de México. Dos autores escribieron sobre el tema, Guillermo Prieto y Manuel Gutiérrez Nájera. Considerado este último el primer cronista de la Ciudad de México y quien murió en 1895. Ejerció el periodismo, redactó cuentos, crónicas y poesía. Salacaín había tomado el libro de Salvador Novo, quien publicó varias crónicas de la Ciudad de México relacionadas con la gastronomía, y ahí localizó la aportación de Gutiérrez Nájera. Prácticamente la devoró, acompañado de una copa de un vino canadiense, un Einswein, derivado de la podredumbre noble, un Vidal del 2003, guardado con mucho celo.
Y Salacaín leyó: La Navidad, con voz aguardentosa, llama a la dócil puerta del estómago. Los aparadores ostentan detrás de los cristales empañados por el frío todas las obras maestras de la glotonería. El severo jamón, con gravedad de hombre político, se pavonea dichoso al lado de los eternos salchichones envueltos en su funda plateada, como los ricos agiotistas y los tabacos de La Habana. El pavo, atravesado por un puñal luciente, abre su pico inmóvil pidiendo misericordia. Los chorizos se juntan, atados como galeotes, y formando collares pantagruélicos, y excitan los apetitos más reacios. El gas alumbra con su luz descocada e insolente las pilastras y torres de lustrosas latas, anchas y angostas, oblongas y cuadradas, todas resplandecientes como el acero bruñido y reflejando la llama tranquila de los quemadores. Por entre las marañas y quedejas de heno peinado cuelgan cuerpos de azúcar y ángeles de caramelo. Las cajas de galletas abiertas con malicia dejan ver sus hileras color de oro. Pendientes de las ramas puestas en el aparador, figurando árboles, danzan alegremente las pequeñas canastas de nervioso mimbre o de cabellos argentinos. Adentro, tras el gran mostrador siempre ocupado, los dependientes, con la chaqueta negra abotonada, se multiplican destapando botes, abriendo cajas y cortando queso. Sobre aquel círculo inmenso forrado de latón, descansa un queso suizo respirando glotonería por cada uno de sus 1000 ojuelos. Las botellas escalonadas como batallones de prusianos, con sus cascos plateados y amarillos, preparan el ataque en pelotones. Allí descubro el Chateau Larose, carmíneo como las ardientes mejillas de la señorita, el Johannisberg fluido y transparente, y el finchado Oporto que da la petulancia y el verdoso Rin que da el amor. Paso a los coraceros, el champán aparatoso y fatuo como buen francés, lleno de condecoraciones y dorados, cautivos los ojos con su lujo aristocrático. Las bodegas del Marne se han vaciado para llenar esos escaparates. Ahí están las botellas alemanas con sus cuellos de caballos de carrera largos y flacos, hechos para uso de las grullas y de los berlineses. Las botellas francesas coquetas y relucientes con trajes de amazona y sombrerillos de lofóforos. Los graneles vinos españoles, los grandes señores de los vinos, altivos y severos como nobles castellanos delante de su rey. Las cosechas de Andalucía, los líquidos transparentes que tienen un átomo de sol en cada gota, los tarros de coñac, los barriles de Burdeos con de la bronceada espita abierta y derramando el generoso líquido en las botellas de verde y negro vidrio, el ajenjo color de océano y la chartreuse color de ámbar, toda la interminable descendencia de la uva, toda la tumultuosa variedad de vinos acecha al comprador, parapetada en los escaparates, y las botellas, altas y chaparras, gruesas y delgadas, adustas y coquetas, airosas y desgarbadas, provocan y llaman a los glotones transeúntes con el descaro de una turba de loretas tirando de la levita al extranjero que pasa a medianoche por los bulevares. La mar, la eterna esclava, envía diariamente a nuestras fondas gruesas de ostras y cargamento de pescado. El Huachinango, abierto por mitad, muestra su blancura láctea y su carne de cabelia. El pámpano se sonroja detrás de las vidrieras. Los caracoles se juntan al camarón rojizo y junto a estos criollos de la mar asoman siempre altivos los pescados extranjeros. El salmón, la langosta, el maquerel, el maqueró, el calamar y la lamprea en promiscuo ayuntamiento con el jamón endiablado y con el jamón en pasta. El turkey y el chicken, el beefsteak y el paté de foie gras, las aceitunas, los pickles y las anchoas. Los pasteleros no se dan un punto de descanso. El horno constantemente encendido tuesta con sus besos de fuego la obediente masa.
Una dorada y apetitosa costra rodea las grandes empanadas rellenas de jamón o sardinas. La viuda Eigenin encarcela en los aparadores de cristales grandes ejércitos de pasteles, todavía calientes, y cada vez que levanta su cubierta sube de aquella masa un humo tenue que acaricia los olfatos lerdistas de los parroquianos. Messer vende bombones a carretadas. Cepeda vacía sus bodegas para abastecer a los clientes. Acabo de ver en pie junto a un aparador a un pobre viejo que, tiritando de frío con las manos ocultas en los bolsillos del pantalón, prendido con un alfiler al cuello del raído saco y calado el grasiento sombrero hasta los ojos, contempla con tristeza mezclada de codicia la sana rubicundez de los jamones y la blancura aristocrática de los pescados. Pobre viejo, estaba cenando mentalmente. Sus ojos, resplandecientes de glotonería, hubieran devorado hasta las vejas de esperma que danzaban en el aparador, pendientes de las ramas. Bien se conoce que esta noche es Nochebuena. Una verdadera maravilla de crónica donde Gutiérrez Nájera va describiendo la riqueza gastronómica ofertada a finales del siglo XIX y la tristeza de quienes solo podían cenar en su mente. La otra crónica, la de Guillermo Prieto, también era muy interesante. Pero esa será otra historia.